Mucho, mucho, mucho de qué hablar aquí en Economía de Frente, ley minera, tenemos inflación, indicador oportuno de la actividad económica en México, perspectiva de crecimiento del Producto Interno Bruto en el primer trimestre del año, Rusia y Ucrania, la FMI, mucho aquí con Alejandra Marcos y Ernesto Fares Santos Coy. Bienvenidos, bienvenidas. Como siempre, Alejandra, gracias por estar con nosotros. Un placer siempre tenerte en esta tu casa. Muchísimas gracias por la invitación y un placer igualmente acompañarlas en esta ocasión. ¿Verdad, Ernesto? Que siempre hacemos muy buenos programas con Alejandra. Sí, es un honor. ¿Qué tal, Ale? Claro, ¿Cómo estás? bueno. Hola, estoy encantada. Hay mucha tela que cortar. Ley minera. El litio es indiscutiblemente de mexicanos. Ale. Correcto. Creo que no hay que restarle importancia a la modificación en la normatividad. Sin embargo, también hay que ponerlo en su justa dimensión, porque este cambio o esta nacionalización, en donde el litio ya era nuestro, Sí. Viene un poco como retórica por parte del Ejecutivo con respecto a la negativa o a la no aprobación de la reforma eléctrica. Y me parece aquí que lo relevante es de una u otra manera lograr o apuntar un acierto, sobre todo para la base de votantes de López Obrador. Ahora hay que tomar en cuenta que el litio no ha sido explotado en México. De hecho, se tiene las expectativas de que haya 5 minas en los estados de Sonora y de Jalisco, por ejemplo, que creo que son los más importantes, pero que ahorita no somos productores de litio y que se esperaría que lo fuéramos hasta el 2023. Entonces, sin restarle importancia, porque el litio es un componente indispensable para la fabricación, sobre todo de energías limpias con respecto a las baterías eléctricas, pues la realidad es que no cambia para nada la perspectiva de la industria minera en el caso de la economía mexicana. Ernesto, tu punto de vista. Pues ya somos por segunda ocasión más Sí. dueños, más dueños del litio que antes, ¿no? Pero yo imagino que siempre soñó López Obrador en llegar a ser presidente. Y nacionalizar algo. Nacionalizar algo, así es, sentirse a López Mateos, no sé, López Portillo, ¿no? Y entonces, pues ahorita le quedó esta, ¿no? Pero si revisas la ley, pues resulta que no lo está nacionalizando. O sea, ese término me parecería mal aplicado, o estatizando, porque pues al final de cuentas se está dejando vivas las concesiones que ya estén trabajando en el litio, que las va a revisar, pero pues tampoco puede ser retroactiva la ley, aunque podría hacerlo si realmente quisiera hacer una estatización al estilo López Mateos. Sí. Cuando se estatizó la industria eléctrica, pero las va a dejar vivas en manos de los privados, y esos privados quizás en este caso no sean tan privados, porque se trata de una empresa china que ve tú vas a ver quién es el tenedor principal de las acciones, ¿no? Claro. Hay muchas empresas chinas cuyos accionistas son las ciudades chinas. Sí. Pekín o Shanghái o Shenzhen, ¿no? Entonces no sé realmente quiénes son los dueños de esta concesión en Sonora de Bacalá, ¿no? Por otro lado, también habría que comentar que sí somos una potencia en litio dentro de los 10 principales países con reservas de litio. Sin embargo, por un lado se argumenta que el litio de México es de muy mala calidad, que tiene solución, pero entonces es más caro. Y por otro lado, que
la última vez que se hizo una exploración de reservas, introspección de reservas, pues se hizo por ahí de principios de los 90, fue la última vez que se hizo, y ahí se quedó. La hacía precisamente el gobierno mexicano. Y pues fueron cambiando las cosas y ya no se hizo más. Entonces, pues pudiera ser que si de nueva cuenta se reanimara la inversión en exploración, yo no sé qué privado le entraría a esto, pero si lo hace el gobierno, pudiera ser que las reservas probadas pudieran crecer de manera importante. Ahora, no es la única fuente de energía que se está viendo o contemplando en los automóviles eléctricos, ¿no? Por un lado está el sodio, por otro lado está, que me parece para a mí es la principal fuente hacia el futuro, el hidrógeno, ¿no? Y entonces, pues ya me imagino otra ley que nacionalicen el hidrógeno, ¿no? Pues mira, por lo pronto tendríamos que ir a una pausa porque no quisiera que comenzamos el tema del indicador oportuno de la actividad económica al mes de marzo, que ya permite más o menos tentar hacia dónde estaría el número del crecimiento de la economía mexicana en el primer trimestre del 2022. Si les parece, hacemos una pausa e iniciamos con esto. ¿Esperabas un crecimiento de 0.4%, Alejandra? ¿Cómo ves la posibilidad de que esto acabe con un buen número en el primer trimestre del año? Pues sí, sorprendentemente con los datos que se publicaron sobre el indicador oportuno de actividad económica, apuntan hacia que la economía mexicana en el primer trimestre debería estar creciendo 1.1%. Y esto llama, por supuesto, muchísimo la atención porque este es un crecimiento de una otra manera bastante bueno, más aún considerando el entorno internacional y la fuerte desaceleración que, por ejemplo, se espera que tenga la economía de Estados Unidos. Pero de una otra manera, creo que era natural esperar un rebote en la economía mexicana, ya que el tercer trimestre del año pasado, la economía mexicana retrocedió y en el cuarto trimestre no crecimos. Entonces, de una u otra manera, este efecto viene a asegurar que la economía mexicana de una u otra manera sí está atravesando por una fase de crecimiento, aunque sin duda muy moderadora. No nada más es el indicador oportuno de actividad económica. Hace unos días también conocíamos los indicadores del IMEF, tanto manufacturas como servicios, ambos apuntan hacia la expansión, claro, muy moderada. Nadie está hablando de un crecimiento extraordinario, pero sí llama mucho la atención porque en general pareciera que todos los indicadores que hoy conocemos de la economía mexicana durante el primer trimestre tuvieron unas cifras positivas. Y esto, reitero, más aún llama la atención considerando que pues iniciamos un trimestre bastante negativo, sobre todo en el entorno internacional. Aquí tenemos Rusia, Ucrania, las invasiones, la ola de Omicron. O sea, al final, al parecer, todas las cuestiones internacionales pudieron haber funcionado en contra de la economía mexicana, pero la industria se sigue recuperando en el caso de la economía nuestra. Tú le vas a decir, ¿en cuánto dan tus números, Ernesto, en Bursamétrica? Bueno, fíjate, el IGAE de enero ya es un dato cierto, ya revelado por el INEGI.
fue 1.8 a tasa anual. Voy a hablar de puras tasas anuales, o sea, en comparación al mismo periodo del año anterior. Segundo, en febrero, el dato que nos da a conocer esta semana es que, en su indicador oportuno, es que vuelve a reiterar una estimación para febrero de 2.8. Y luego nos da una estimación preliminar de marzo en 0.4, como si se hubiera dado un frenón de la actividad económica en marzo. Y pues nosotros contamos con indicadores económicos, y echando la clásica de que yo tengo otros números y estoy más optimista, bueno. Pues nosotros estimábamos un crecimiento del 3% en marzo. Ya se refirió Alejandra a los indicadores IMEF, que subieron tanto el indicador para manufactura como el indicador para servicios. Y luego, por dentro de la cifra de INEGI oportuna para marzo, pues hay unas contradicciones tremendas. Dice que la industria creció arriba del 3%. Entonces, si la industria creció arriba del 3%, pues tendría que haber sido muy negativa la cifra de servicios para que el crecimiento de todo el conjunto de la economía sea solo 0.4. Y nos dice que servicios cayó 0.3. Bueno, pues a esa cifra de que se cayó 0.3 el mercado interno, pues yo veo otros datos que no nada más los tengo yo, sino que son públicos, que es ventas del mercado automotriz doméstico. Creció 15%. Luego, la cifra de ventas de ANTAD es un crecimiento de más del 9% a tiendas comparables. Si le quitamos la inflación, nos da casi 2% en términos reales. Ventas a mismas tiendas, o sea, tiendas comparables con el año anterior, de las cadenas de la ANTAD. Entonces, pues tampoco veo que la cifra de servicios sea negativa, no la veo por ningún lado. Y por lo tanto, pienso que vamos a ver una revisión al alza de esta estimación preliminar de cuánto fue el IGAE de marzo. Y apuntaría, en lugar de un 1.1 trimestral o 1.7 anual, que darían las cifras hasta ahora reveladas por INEGI, o estimadas por INEGI, pues me iría más bien algo entre el 2,5 al 3. Me aventuraría a plantearlo cuando se revisen estas cifras por parte del INEGI. Vamos a tener una primera cifra el 25 de abril, que nos va a dar el IGAE definitivo de febrero. Está estimando 2.8 INEGI, nosotros estimamos 3. Segundo, está estimando, podríamos ver una cifra el 29 de abril, indicador oportuno del PIB, o estimación preliminar del PIB al primer trimestre, el 29 de abril. Ahí veríamos implícitamente cuánto se está estimando, con más datos que ya tendría para finales de mes, para marzo, ¿no? Y en sí ya el dato oficial lo vamos a conocer por ahí del 25 de mayo. ¿Tú estarías de acuerdo con esta estimación más optimista? ¿Sí? ¿Crees que...? Qué buena pregunta. Yo creo que sí, como dice Ernesto, todas las cifras y todos los indicadores que hemos visto con respecto al sector servicios son mucho mejor de lo que habíamos visto y no apuntan a una contracción como lo apunta el indicador oportuno de actividad económica, pero al mismo tiempo me parece que México, si bien trae una inercia natural, de una u otra manera el sector servicios es el más o es el que más ha estado dañado, y esto tiene que ver con que la economía mexicana básicamente crece por el lado de las exportaciones y crece por el lado de las manufacturas y crece por el lado de la industria. Así ha sido la historia pues probablemente en los últimos 3 años. Entonces, si bien los datos apuntarían hacia un crecimiento mayor, creo que en esta ocasión reservaría mi optimismo, dadas las circunstancias de la historia más reciente. Bien, un más prudente. Vamos a una pausa. Regresando, inflación. México tiene un problema inflacionario y vienen sequías.
el asunto de Rusia y Ucrania no se detiene, sigue avanzando, y esto finalmente tiene una consecuencia de la que hablarán nuestros conductores en esta ocasión. Regresamos. Bueno, Ale, este asunto va para el resto del año, ¿eh? La inflación, las presiones inflacionarias internacionales y nacionales. Correcto, correcto. De hecho, en estos días se va a dar a conocer también la inflación en el caso de México de la primera quincena de abril. Se está esperando 7.51%, otra vez acelerándose. Yo creo que si vemos al interior de la inflación, pues tenemos dos componentes o tres componentes muy importantes que están presionando al alza. Uno es alimentos, y de acuerdo a la FAO, pues resulta que al mes de marzo las presiones en los alimentos han aumentado en doble dígito en términos de dólares. Dos, por supuesto, la cuestión de los energéticos. Y si el gobierno no estuviera subsidiando las gasolinas, muy probablemente la inflación estaría rondando el 10%. Entonces, a pesar de los subsidios, siguen contribuyendo de una otra manera, de manera muy importante a la inflación. Y la tercera es las mercancías no alimenticias, que es justamente esta inflación importada que acabamos trayendo de Estados Unidos. Pero ojo, este no es un tema local, no es un tema de la economía mexicana. Estados Unidos dio a conocer la inflación el mes de marzo y máximos de los últimos 40 años, 8.5%. Y si volteamos a ver la inflación de la eurozona, 7.5%. Entonces, la realidad es que, exceptuando el caso de China, la inflación a nivel global es un fenómeno que se ha presentado de manera importantísima, y yo creo que es la contribución de varios choques. Primero tuvimos el choque del COVID, cadenas de suministro, ahora energéticos, por supuesto, con el tema de Rusia y Ucrania, y entonces todas estas series de choques han originado que la inflación se acelere en prácticamente todo el mundo, y la realidad es que ha dejado de ser temporal. Ni en México ni en Estados Unidos ya se puede utilizar esa caracterización, porque pues ya llevamos muchos meses, mucho más de lo que los bancos centrales quieren ver para ver esta trayectoria de alza. Que es algo de lo que toma en consideración el Fondo Monetario Internacional, Ernesto, para hacer un ajuste a la baja del crecimiento mundial, y de pasadita, menos 8.5 le atiza a Rusia como perspectiva de crecimiento este año, y a México pues no le va mal porque nos baja 8 décimas, Ernesto. Sí, la inflación genera que la gente tenga menor poder adquisitivo, y entonces esta inflación global de la que nos habla Alejandra, si la vemos del lado de la inflación al productor, pues es altísima. En Estados Unidos está arriba del 11%, en México está arriba del 10%, pero seguramente la cifra que conoceremos en la primera quincena de abril estará por arriba del 11%, y esa es una presión inflacionaria para adelante, ¿no? O sea, las empresas pueden absorber algo del incremento de costos y tragárselo, ¿no? Sin incrementar precios, pero llega un momento que no pueden más, y pues tendrían que repercutir esos incrementos de costos en los precios de los productos finales. Si a esto le añades que hoy todavía no vemos el efecto de la invasión de Rusia en Ucrania en las cadenas de suministro. ¿Por qué? Pues porque hay un juego de inventarios todavía, ¿no? Empezó la invasión el 24 de febrero, los inventarios te pueden durar 2 meses, mínimo 1 mes, pero pues vas a tener de nueva cuenta escasez en varios insumos y suministros en las cadenas de valor globales, y entonces vas a tener todavía mayores incrementos de precios, de costos en las empresas a nivel global, y esto a su vez pues va al final de cuentas a generar menor crecimiento, que es lo que se está viendo en las cifras que revisan Fondo Monetario Internacional,
la OCDE, el Banco Mundial, etcétera. En el caso de México, pues ya se acercó la estimación de inflación del Fondo Monetario, que es el optimista normalmente, a un 2%, que ligeramente abajo de eso es por donde anda ya el consenso de los analistas, en 1.8. Nosotros estamos en 1.9 todavía, porque vemos bien el primer trimestre, como acabo de comentar. Si no, si estuviéramos equivocados en las cifras del primer trimestre, entonces ya en automático nuestra estimación estaría abajo, ¿no? Sí es un factor que juega en contra de la actividad global, y si México depende principalmente del motor exportador, oye, en febrero las manufacturas crecieron casi 7% anual, ¿no? Pues si se apaga ese motor, pues sí, la economía mexicana se puede ver muy afectada. Bien, ¿coincide, Sale? Sí, no nada más coincido, sino además me gustaría añadir dos cosas al comentario de Ernesto. Uno, no habíamos visto una inflación así en años en los países avanzados, y de acuerdo al Fondo Monetario Internacional está revisando para las economías avanzadas una inflación de 5.7% para este año y 8.9% para las economías latinoamericanas y emergentes. Eso quiere decir que la inflación va a ser el nombre del juego este año, y lo que pase con la política monetaria son las dos cuestiones torales que van a traer a los inversionistas y a los mercados en el centro del huracán. Pero continuando con el tema de la inflación, aquí se nos olvida algo, y pareciera que la pandemia ya se solucionó prácticamente en todo el mundo, pero en China no. Y en China, en las últimas semanas se han registrado nuevos casos de manera muy acelerada, y aunque si bien son muy pequeños con respecto al tamaño de la población, como China tiene la política cero COVID, ha habido cierres de ciudades importantísimas. Sí, llevamos 4, exactamente. Y entonces se avecina, pareciera, un nuevo choque o una nueva ola de disrupciones a las cadenas de suministro, que justamente va a abonar más allá a la inflación o a la trayectoria de alza que estamos observando en la inflación a nivel global. Entonces se está formando como la tormenta perfecta, ¿no? En donde todas estas cuestiones han originado que la inflación se acelere más allá de lo que los propios bancos centrales quieren ver, y me parece que es un tema importantísimo. Sí, es cierto, lo señalas bien, y a eso se justifica, en eso se argumenta el sentón que tuvo el precio del petróleo hace un día, un poco más de un día, donde hubo un ajuste importante al precio internacional, precisamente por la conjunción de lo del FMI, más aparte de lo de China, que seguirá siendo motivo de nuestro análisis, pero ya tendrá que ser en otro programa. Ale, ya se nos acabó el tiempo. Contigo se nos va muy rápido el tiempo. Deberemos de pedir 1 hora para poder atender los asuntos con toda oportunidad, y sobre todo con el placer de escucharte, tus argumentos que siempre son muy atinados. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Es un placer, y de verdad nuevamente encantada y halagada por la invitación. ¿Verdad que sí, Ernesto? Así es. Muy, muy contentos de tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias, Ale. Gracias, Ernesto, como siempre, un placer. Hasta luego. Hasta la próxima semana. Gracias.